Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Bien, hermanos, estuvimos hablando el lunes pasado, comenzamos a ver lo que era el trigo y la cizaña. Parábolas, hermanos, de que nos relatan la vida desde que Juan el Bautista vino, hermanos. Usted lo ve en el capítulo 3 de San Mateo, capítulo 3 del Evangelio de Lucas, capítulo 11 de Mateo. Usted puede ver todos estos textos donde hablan de Juan el Bautista y su ministerio. Él fue el primero que introdujo el anuncio del reino de los cielos. ¿Se acuerda que él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? El reino de los cielos volvió a acercarse al mundo, a la tierra, volvió a acercarse a cada uno de nosotros. Tal vez nosotros nos podemos preguntar: ¿cuándo fue que este reino se perdió? ¿O cómo fue que este reino se extravió? Porque Cristo en el capítulo 6 de Mateo, Él dice allí, hermanos, mas primeramente buscad el reino. Imagínense, yo pensaba que iba a decir Cristo: búsquenme a mí. Cristo le dijo a las multitudes: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. O sea que Cristo hace énfasis en que busquemos ese glorioso reino. Reino que vino con Él, reino que se extravió ¿cuándo? La Biblia nos muestra, hermanos, déjenme hacer esta pequeña introducción antes de entrar a lo que quiero entrar, a la explicación de lo último de esta parábola. Este reino, hermanos, se perdió cuando Adán peca deliberadamente, con conocimiento. Y los reinos o todo lo que Dios le había dado, si usted se fija allí, cuando Dios crea al hombre en el capítulo 1:26 de Génesis, allí dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y además de los demás textos, el texto 27 también dice, y que tenga, dice allí se escribe una palabra hebrea que significa reino. Entonces, que diga, la palabra que nosotros tenemos es dominio, pero en el hebreo esa palabra quiere decir reino, que el hombre domine, que reine sobre todo lo que Dios ha creado. Entonces, desde entonces, Adán, hermanos, voluntariamente rinde todo el dominio de este planeta, de esta casa que Dios creó, lo rindió en las manos de Satanás. Nosotros podemos decir, ¿cómo es eso? ¿Hay Biblia para demostrar esto? Claro que sí, en el capítulo 4 de San Lucas, cuando el Señor Jesucristo sale de un terrible ayuno de 40 días, vino el tentador, dice. O sea que Satanás no viene ni al principio del ayuno, ni en medio del ayuno, Él viene hasta el final. Dice, cuando Cristo terminó el ayuno, dice, vino Satanás y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Le presentó 3 tentaciones y una de ellas fue, le dijo, mira, le dijo, te voy a mostrar todos los reinos del mundo, le dijo, y la gloria de ellos, porque a mí, dice, me los han dado. Usted oyó lo que dijo Satanás y Cristo no le dijo que eran mentiras. Le dijo, todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares. Oiga, qué embustero. Pero ¿a qué mundo se está refiriendo él? Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si nosotros no entendemos de lo que se está hablando aquí, nosotros vamos a pensar que tanto el cosmos o el planeta donde vivimos o los demás sistemas que existen, vamos a pensar que todo ello le pertenece a Satanás. Hermanos, no. De lo que estaba hablando Satanás era del sistema malo, caído, el gobierno del mundo en esta tierra, es de lo que él está hablando. Dijo, todo esto se me ha entregado. Y mire lo que dijo, y a quien quiera lo doy. Entonces, vemos, hermanos, que se pierde todo esto, el gobierno del mundo, empiezan a multiplicarse los hombres en la tierra y por lo consiguiente, habiendo perdido, hermanos, lo que Dios había puesto en las manos de Adán,
llegó hasta el colmo la maldad que Dios trajo un diluvio. Para no hacer muy larga esta historia, hermanos, luego Dios forma de todas las naciones, Él escoge a un hombre y forma una nación de ella, que es Abraham. Abraham tiene hijos, forma Dios otra descendencia. Y lo interesante de este asunto es que le dice Dios a Sara, tanto como a Abraham, de en tus lomos le dice, o sea, en tu semilla le dijo, ahí hay reyes que vendrán de ti, le dice. Dios, hermanos, formó una nación donde vendrían los reyes, y a la tribu de Judá se le dio, hermanos, perpetuamente que de ella iba a venir el rey que iba a ser perpetuo como el sol, dice, o como las estrellas, dice, a perpetua eternidad, hablando de Cristo Jesús nuestro Señor. El Salmo 80 lo dice. Entonces, el reino de Israel también se pierde. ¿Por qué? Por la apostasía de Israel. Los hijos de Israel caen en apostasía, hermanos, abandonan la ley de Dios, todo lo que era de Dios, se van tras dioses ajenos, hasta que el reino viene a quedar en nada. El último que los esparció por todo el mundo fue Tito Vespasiano. Por ahí por el año 70 del milenio pasado, vamos a tener que hablar de milenios, porque del milenio pasado, en el año 70, Tito Vespasiano llega con todas las legiones, sitian Jerusalén, la toman, y él esparce a los judíos por todo el mundo. Se acaba otra vez el reino. Pero hay algo sorprendente en una parábola que Cristo Jesús dijo, que la veremos más después. Pero ahora lo que quiero decir es esto. Hablando de esta parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice de que el reino de los cielos es comparado con un hombre que sembró buena semilla en su campo. La buena semilla, hermanos, estuvimos tocando la vez pasada el tema y dijimos de que la buena semilla, pues, como todo sembrador, hermano, que siembra su campo, espera una buena cosecha, levantar una buena cosecha de lo que ha sembrado. Desgraciadamente, cuando los hombres se van a dormir, llega el malo y siembra también su semillita y se fue. Esto nos habla, hermanos, de un dormir físico, pero la parábola tiene otras connotaciones que nos hablan también del dormir espiritualmente. Cuando la noche cae, cuando los hombres por el trabajo, el cansancio van a dormir. También, hermanos, Pablo dijo, la noche ya está avanzada, dice, vistámonos con las armas de luz. Pablo lo que está hablando es, la maldad está avanzando, la maldad está creciendo. La maldad, hermanos, cuidado, dice, con los hijos de Dios, que la maldad nos alcance. Entonces Pablo está hablando de un dormir, pero no dormir físicamente, sino de un dormir espiritual. Es cuando Satanás, hermano, aprovecha y viene y mete cizaña dentro del pueblo de Dios o dentro de la semilla que Dios ha sembrado en este mundo. ¿Para qué? Para que sirva de tropezadero a la semilla bendita de Dios, que son los hijos del reino. Quiero que leamos la interpretación que Jesús dio de esta parábola. Quiero que note usted algo. Jesús explicó nada más 2 parábolas. Las otras 5 no las explicó. Por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la mujer que esconde 3 medidas de harina y les mete levadura. La parábola también del tesoro escondido en el campo. La parábola de la perla escondida y la parábola de la gran red que es echada en el mar. Esas parábolas el Señor no las explicó. Pero estas 2 parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña, Él sí las explicó. Y ahí es donde tenemos la base para poder nosotros entender las demás parábolas. Por ejemplo, ahí en el capítulo 13 de Mateo, donde usted está, en el verso 37 al 43, dice la palabra del Señor, dice la explicación. Respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Oiga, ¿de dónde van a recogerlos? Van a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Entonces, del mundo, ¿qué es lo que primero que se arranca? ¿Verdad que es lo malo? No es el trigo el que se arranca primero o el que se recoge, es la cizaña. Fíjelo bien, el Señor lo está enseñando aquí. Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, entienda. Es lo que quiere decir el Señor aquí. El que tiene oídos para oír, entienda lo que Él está diciendo. Bien. No vamos a añadir cosa alguna a lo que el maestro ya dijo, porque él fue el que explicó la parábola. Pero déjeme amplificar ciertas cosas que están ahí. Porque él nada más dijo lo que representa cada cosa, lo que representa el sembrador, lo que representa la semilla, lo que representa el suelo, lo que representa el malo, lo que representa la cizaña y lo que representa el trigo. Él lo dijo quiénes eran. Pero cada detalle, hermanos, encierra también un misterio. ¿Por qué un misterio? Por ejemplo, cuando él habla, hermanos, de la buena semilla, vamos a empezar. Ya sabemos que el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que siembra la buena semilla en el campo. Mi hermano, por eso usted no se escandalice. Recuérdese que las parábolas, las 7 parábolas, nos están hablando, hermano, del tiempo sombrío que el reino de los cielos iba a pasar hasta la venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, como él dice aquí en la parábola, y recojan la cizaña y la avienten al fuego y el trigo sea metido en el granero, o sea que los hijos del reino pasen todavía a 1000 años más, como dice la Escritura, sobre este planeta, o sea que este planeta no está por destruirse. Todavía le quedan 1000 años más, según el capítulo 20 de Apocalipsis. Dice de que 1000 años más, donde se va a discipular las naciones, se le va a enseñar a las naciones. Los hijos del reino tendrán, hermano, el trabajo también de enseñar la ley de Dios, la gracia de Dios, la gracia del rey. Dice aquí que la buena semilla, dice que son los hijos del reino. Fíjese que esta palabra buena semilla, o sea, hay 4 palabras aquí que me interesaron cuando estaba estudiando yo esto. Y las 4 palabras son buena, es semilla, campo y el otro es pues mundo. Porque en nuestro idioma, hermanos, si yo les digo a ustedes, bueno, el campo representa el mundo, es como que si yo estuviera hablando redundancias. Pero en el idioma que se escribió la Biblia no, porque campo tiene una connotación y mundo tiene otra. Entonces, veamos la primera palabra que es que el Señor dijo, la buena semilla se escribe kalos en el griego, que significa bonito, excelente, usable, agradable, de un carácter, dice, fino. Oiga todo lo que representa esa palabra, kalos. Entonces no se está hablando simplemente de una semilla, no se está hablando simplemente de algo bueno. Porque nosotros decimos, bueno, nosotros podemos decir, eso es muy bueno. Bueno, tal vez, digamos, en la connotación que se dice, digamos, un instrumento, esa guitarra es buena para requintear o esto, lo otro, o la batería es bueno para hacer muchas cosas. O digamos, digamos, un chef que utiliza bien sus instrumentos usa sus buenos cuchillos para cortar y todo eso. Nosotros tenemos un concepto de lo que es bueno. Pero en la palabra, en lo que fue escrita la Biblia, hay muchas connotaciones que se nos escapan a nosotros. Por ejemplo, así leer a simple vista, hermano, la buena semilla. Bueno, tal vez buena semilla que no estaba podrida o que tal vez la habían limpiado. Y pues por eso fue que produjo buen fruto. No, aquí hay una connotación más allá de lo que se llama ser bueno. Por eso le digo. Está relacionado con el carácter. Está relacionado, hermanos, con la excelencia. Está relacionado, hermanos, con, digamos,
con todo lo que está bueno, con el trato. O sea que, ¿por qué? Porque la palabra está hablando de personas. Recuérdese que la explicación que Cristo dio es lo que se asemeja en el reino de los cielos. Esas son las buenas, dice. La semilla, hermano, esta es otra palabra bien curiosa, fíjese. Semilla. En el griego y tanto en el hebreo, hermanos, por ejemplo, allá en Génesis 3:15, donde Dios le dice tanto a la mujer y a la serpiente, bueno, y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa palabra simiente y la palabra semilla que se escribe en el griego, allá la palabra se escribe sera en el hebreo, que significa casa, posteridad, esperma, familia, y tiene una connotación muy grande. En el hebreo, hermanos, cuando yo fui a ver la palabra semilla, la palabra se escribe esperma. Usted dirá, esperma, hermano. Sí, esperma. Espermatozoide, digamos, o sea, pongámosle la última, lo que le falta. Pero está relacionado también, hermanos, con digamos, como cuando las plantas germinan y dan su fruto y dan semilla para la próxima, vamos a decir, tanto generación que viene de árboles. O sea, es una semilla que se preserva para que las plantas, para que los árboles no se terminen. Por eso Satanás conoce perfectamente, hermanos, este misterio, y conoce, hermanos, perfectamente, hermanos, esta capacidad que tiene Dios en este mundo de sembrar cosas en su mundo para que florezcan, den fruto, y de esa manera, hermanos, poder llenar la tierra. Entonces, además de eso, hermanos, esta palabra está relacionado con la generación postrera. Por eso aquí les decimos nosotros a los hermanos, eduquen sus hijos en el camino del Señor. Háblenles de Cristo. Todos necesitamos ser salvos y todos necesitamos de arrepentimiento y conocer a nuestro bendito Salvador para poder ser salvos. Todos, hermanos. Nuestros hijos también necesitan, mientras están bajo el cuidado de nuestra fe, dijo el apóstol Pablo en la carta de los Corintios en el capítulo 7, mientras ellos están en nuestro cuidado bajo la fe, cuando los estamos educando, como el niño que está cargando a nuestro hermano Cristian, él está cubierto bajo la fe del hermano y la fe de la hermana. Por eso los hijos son bendecidos, pero los niños van a crecer y un día van a tener que decidir por Cristo o por el mundo. Por eso, hermanos, desde temprana edad hay que hablarles la palabra de Dios. Hay que hablarles del evangelio glorioso de Cristo. Porque necesitamos, como les digo, bendecir a nuestros hijos. Entonces también a eso se refiere, a la postrera generación que viene de semillas. Dice en el cual Jesucristo sembrará la buena semilla en sus corazones, para que esta tierra, hermanos, tenga todavía, hermanos, personas que asemejen la semejanza de Dios. La otra palabra es el campo. En el griego se escribe agros, esta palabra, agros. Bien que de ahí viene la palabra agrónomo, ¿no? La palabra agros quiere decir un pedazo de tierra o una parcela o un real estate, digamos, donde una persona compra algo. Y dice el Señor Jesucristo, el campo es el mundo. Bueno, aquí como que hay una redundancia en nuestro idioma, ¿no? El campo es el mundo. Eso es lo que significa la palabra campo en griego, agros. Pero la palabra mundo no significa lo mismo. La palabra mundo significa cosmos. Así se escribe en el griego, cosmos. Y esta palabra, hermanos, quiere decir, el cosmos quiere decir, es como la humanidad. La masa de personas que existimos sobre el planeta. O sea, todas las naciones. Dice, ese es el mundo donde Dios ha sembrado la semilla. Nosotros pensamos que el campo es la iglesia, hermano, y que aquí crece la cizaña y el trigo. No, hermanos, Jesús está hablando del mundo. En ningún momento Jesucristo mencionó la iglesia, que adentro iba a crecer trigo y cizaña.
Aquí todos venimos a adorar a Dios, a ser edificados, a aprender, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña, pero allá afuera en el mundo es donde la realidad se ve. ¿Quiénes son trigo y quiénes son cizaña? Puede ser, como les dije la vez pasada, que aquí adentro haya una gran plantota bien vigorosa y todo eso, pero sea cizaña, hermanos. O sea, el trigo de Dios, ¿verdad? El trigo que esté creciendo, que esté floreciendo y que esté madurando ya, hermanos, y que esté pintando ese color oro bonito que echa el trigo. Pero si alguien me pregunta a mí, hermano, ¿usted está seguro de su salvación? Yo le voy a decir sí. Si usted me pregunta, hermano, ¿y usted qué piensa del resto de la iglesia? Le voy a decir, no, hermanos, ellos saben. Yo no sé cada corazón. Ni me voy a meter a juzgarlos. ¿Para qué más la palabra? Para que nos juzgue, ¿va? Si alguien me dijera, ¿está seguro de su salvación, hermano? Sí, hermano, yo estoy seguro de mi salvación. Sé quién murió por mí, sé en quién he creído y sé en quién estoy fundado. Ese es el fundamento, dijo Pablo, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro fundamento que podamos poner, ni otra palabra que podamos explicar, ni que podamos predicar. Es esta bendita palabra la que tenemos que nosotros, hermanos, que exponer aquí, hermanos, a oídos de los hijos de Dios. Entonces, es interesante, amados hermanos, cómo la Biblia nos habla de todas estas cosas. Ahora bien, les hablé de Adán al principio porque déjeme decirle que Adán fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y le dieron dominio, le dieron reino para que reinara sobre esta tierra y sobre todo lo creado. Dios no le dio en ningún momento el dominio a Adán sobre la mujer, ni sobre sus hijos tampoco. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a todos a su imagen y semejanza. Dios nos dijo, ustedes gobiernen, sojuzguen este mundo, sobre todo lo creado, pero no sobre otras personas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Hablando de hijos, hermanos, aquí la parábola nos habla de hijos. Y pues nosotros tenemos que ir a investigar, hermanos, cuáles son los hijos de Dios y los hijos del diablo. La parábola nos pinta un panorama en una mezcla de cizaña, hermanos, entre medio del trigo, y las dos plantas empezaron a crecer. Le voy a decir esto antes de empezar a ir a ver los hijos de Dios y los hijos del diablo, según la palabra de Dios, no según mi consejo. ¿Se ha fijado, hermanos, de que nosotros decimos la maldad está aumentando en el mundo? Y muchas veces decimos como que el pueblo de Dios o el trigo de Dios, no sé qué pasó, como que si ya lo metieron al granero, que no se ve nada, hermanos. Lo que nosotros decimos se ve pura maldad. Déjeme decirle una cosa, es que Dios a nosotros no nos mandó a estar encerrados en cuatro paredes. Puede ser, hermanos, puede ser que Satanás nos haya querido confundir de que nosotros aquí nos sentamos seguros, que nosotros aquí nos sentamos, hermanos, de que no nos contaminamos. Puede ser de que nosotros aquí nos sintamos, hermanos, de que aquí estamos haciendo la obra de Dios y que solamente la iglesia se redujo, o el reino de Dios se redujo a cuatro paredes. Déjeme decirle, tener esa clase de pensamiento es peligroso. Porque Cristo, en la oración o en el capítulo que el hermano pastor está exponiendo los sábados, Jesús dijo ahí en esa oración al Padre, Padre, no los quites del mundo, sino que dijo, guárdalos del mal. Entonces, ¿cuál es el deseo de Cristo? Que no nos quiten del mundo. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice en su palabra que Él es paciente y está esperando que todo hombre venga al arrepentimiento. Él no quiere que el impío se pierda, sino que se arrepienta y busque a Dios. Pero como dijo también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, o fue la carta a los Corintios, ¿cómo oirán si no a nadie quien les predique?
¿Y cómo irán? Dice, si a nadie lo envían. Entonces tenemos un reto gigantesco nosotros, hermanos, la iglesia. Hermanos, no hay que amedrentarnos. Cristo los dijo, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Dijo, aquí yo os envío como ovejas entre medio de lobos. Pero ¿sabe qué? Hay que estar confiados en Cristo. El enemigo vino, y usted ve que el enemigo es el diablo, y él vino, hermanos, a mezclar su semilla en el campo de Dios. Ese es el reino en el que estamos viviendo. Esa es nuestra historia día a día, hermano. Nos enfrentamos a cosas, nos enfrentamos a tropiezos, nos enfrentamos a tentaciones, nos enfrentamos a falsos hermanos que dicen, hermanos, que tener a Cristo, a tener el Espíritu de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Con sus hechos lo niegan. ¿No lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios? Peligros en ríos, peligros en mares, peligros aquí y peligros a los de mi nación. Y peligros, dijo, entre falsos hermanos que se habían introducido dentro de la iglesia, cizaña, mala cizaña, que hacen tropezar a los hijos de Dios. Y mire, los hijos de Dios, como no están fundamentados, hermanos, en lo que es la palabra, cualquier cosita los hace retirarse. Son como aquellos que fueron sembrados en las piedras. Un gran alboroto como que es Alcacércer, pero se acabó. Y desaparecieron. Ahí nos quedamos preguntando, ¿se acuerdan del hermano fulano? ¿Y dónde estará? Decimos. Puro Alcacércer. Se necesita ser fuertes, hermanos. En este camino Dios nos ha mandado a comportarnos varonilmente. No ser personas todas aguadas. Ay, hermanos, que cualquier cosita nos sacan del camino. No, hermanos. Así es que, hermanos, puede ser que nuestro enemigo, el diablo, se esté saliendo con la suya, que a la iglesia le haya mentido y le haya susurrado en los oídos. No, ustedes ahí están tranquilitos, adentro en cuatro paredes, mientras la cizaña sigue creciendo en el mundo y está ahogando el trigo. Tenemos que arrebatarle, como decía un pastor un día que estaba viendo una predicación, y tiene mucha razón este pastor en lo que estaba diciendo. El diablo nos ha arrebatado la televisión, nos ha arrebatado los medios de comunicación, nos ha arrebatado el gobierno, nos ha arrebatado la escuela, nos ha arrebatado muchas cosas, porque la misma iglesia dijo eso es malo. Allá para no ir tan lejos, a él iba a decir los 1800. Digamos allá por los 1970 o 60, cuando empezaban todas las cosas. Porque hemos tenido un siglo, hermano, glorioso. En un siglo se han descubierto muchísimas cosas. Desde los 1900 en adelante, casi todo se ha descubierto. Del 1900 para allá todavía la gente andaba en burro. De ahí para acá, no, ya saltamos al carro de gasolina. Entonces ahí apareció el televisor, los medios de comunicación, pero la iglesia, en vez de tener una mente abierta, en vez de ver, hermanos, la visión de Cristo, se cerró. Dijo que ese era el cajón del diablo, el televisor. A las playas, dice, como estaba diciendo este hermano, y tiene toda la razón, por eso lo estoy repitiendo. De las playas huyeron, dice los aleluya. ¿Por qué? Porque eso la gente desnuda anda, decían. Y le cedimos el campo al diablo. Por eso el diablo está haciendo de las suyas. ¿Dónde no se metió Cristo? ¿O dónde no fue obligado a ir Cristo, hermanos? Estuvo con el procurador romano que representaba la política. ¿Y sabe qué es la política? Si usted no lo sabe, ¿sabe qué es la política? Es el arte de gobernar. Según el libro de Platón y según otros ahí, hermanos, también conceptos que usted puede encontrar, hermanos, en los libros. Es el arte de gobernar. Entonces necesitamos gente preparada, necesitamos gente, hermanos, en el gobierno, necesitamos gente, hermanos, en la televisión, en la radio, en la música. Los poderes de este mundo de esa manera se mueven y sacuden lo que es este mundo. Pero los aleluyas más dormidos que a saber qué, hermano. Dígame si no. Puede ser que el enemigo nos haya estado mintiendo, susurrando en el oído. Eso es malo, hermano. Eso es malo. Y a él le conviene que nosotros digamos amén. No, hermanos, es otra manera. Es tiempo de pensar diferente.
de pensar diferente. Cristo nada más un día iba a la sinagoga el sábado y el resto de los días, ¿dónde estaba? Hablándole a la gente afuera. Nosotros queremos pasar los 7 días de la semana adentro en 4 paredes y ni uno fuera en el mundo. Y entonces, ¿de qué manera van a ver la luz de Cristo? ¿De qué manera van a ver la luz de Dios? Dios nos ha llamado a ser sus hijos, a ser trigo, no cizaña. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Los voy a llevar a un par de textos bíblicos para que nosotros veamos esta enseñanza, hermanos. Hebreos 2:14 en adelante. ¿Están ahí? Dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos, oiga, los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, y la descendencia de Abraham somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18 también está bonito: pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que no hay excusas. Ay, hermanos, que viera qué tentación más grande me vine y tropecé y caí. Sí, hermano, somos debiluchos a nuestra conveniencia. Pero ¿qué dice allí? Que para eso tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, que fue tentado en todo semejante. El Hijo, primeramente dice que fue también hijo de carne y sangre. Jesucristo no fue un extraterrestre. Por sus venas corría sangre y agua también en su cuerpo. Era tan humano como usted y yo. Y los hijos participaron de esto, dice, para que también nosotros, hermanos, nos armemos del mismo valor. ¿Se acuerda lo que significaba la palabra? Por eso le dije, buena semilla, buena. ¿Se acuerda, hermano? Los modales de Cristo. Un día vamos a hablar de eso, de los modales del Señor. Porque era un hombre, hermano, dice el libro de los Salmos, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, dice, de los hijos de los hombres. Nosotros pues a veces tenemos la imagen o la pintura que pintan los hombres, inspirados en un hombre europeo, blanco, de ojos azules, pelo rubio, y lo pintan medio raro. Mi Cristo es varón. La naturaleza que describió la tsunamita en el libro de los Cantares dice que su pelo negro como el cuervo. Dice, sus ojos, dice, fijos bañados en leche. Tenía una pureza para ver tremenda. Elevado, dice, como una palmera. Nos habla de su estatura. Ahí ¿quiere usted describir la naturaleza de Cristo, hermanos? Ahí usted la puede ver cómo es. Mi amado, se distingue entre 10,000. Entre 10,000 se distinguía Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué cree que Judas, una cizañota tremenda que creció entre medio de los apóstoles, por qué cree que Judas, cuando les dijo, yo se los voy a entregar, pero eso sí, les vayan con palos y todo lo que puedan, dice, porque ese hombre es peligroso? Él sabía, hermanos, quién era Cristo el Señor. Era un hombre, hermanos, yo ya se los he descrito, era un carpintero de Nazaret. Si usted tocaba sus manos, tal vez estaban todas llenas de callos. Tal vez estaban las manos rústicas, porque en aquel tiempo no existía la Home Depot donde pudiera comprar la madera. Él tenía, mire, que llevar su hacha, sus herramientas para ir a cortar también los árboles y sacar madera también, porque su trabajo era carpintero. Era un hombre, hermanos, de elevada estatura. Era un hombre, hermano, que no se cansaba fácilmente. Eso sí, cargó con todo nuestro pecado, la semilla bendita de Dios, el Hijo de Dios. Así es que por cuanto los hijos participaron, dice la palabra del Señor, Él también participó
de lo mismo. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, hay unas buenas declaraciones ahí que nosotros como hijos de Dios deberíamos de verlas. Vamos a primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante, porque está interesante lo que dice aquí la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, o sea, la buena semilla, el trigo. Por esto el mundo, o sea, ya el cosmos, la gente común, no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos, vuelve a repetir Juan, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Mire qué esperanza tan grande. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica así como Él es puro. Verso 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Mire, aquí Juan le está escribiendo a la iglesia, Juan no le está escribiendo a otras personas. Juan le está escribiendo a la iglesia y le dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Oiga, todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? Dígalo fuerte: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A ver, hermanos, ¿cómo estamos en esto nosotros? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué es justicia? Apegarse a lo que Dios ha establecido en su palabra. Verso 8. El que practica el pecado, aquí está la cizaña. ¿Qué pasa? El que practica el pecado es del diablo. A ver, ¿cuántos practicadores del pecado habemos? Mira, aquí dice la palabra, hermanos, del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que si nosotros estamos a merced del diablo, nosotros ya no hacemos las obras del diablo, hacemos las obras de Cristo. Y mire cómo sigue diciendo el verso: todo aquel que es nacido de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí lo explica Juan. Mire, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Más claro, hermanos, no nos puede cantar un gallo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién es la simiente? La simiente, la semilla, es Cristo. Permanece en nosotros. Pero hermanos, si nosotros practicamos el pecado, ni conocemos a Cristo, ni conocemos a Dios, no hemos nacido de nuevo y por lo tanto somos cizaña. Tremenda cizañota va en el pueblo de Dios, floreciendo, hermano, y hasta echando fruto ya. No lo digo yo, lo dice la palabra. Repitamos el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire, una cosa es que el pecado esté en esta carne, pero otra cosa es que yo lo practique. Tengo tentaciones y vamos a ver cómo nace la tentación. Porque la tentación es como un embarazo, ¿usted sabía eso? La tentación es como un embarazo, como cuando las mujeres se embarazan. Así también es la tentación. Ahorita la vamos a ir a ver, si es que nos queda tiempo. Dice: no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, mira, aquí está bien claro el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Habemos algunos aquí que aborrecemos a los hermanos? Le tengo muy malas noticias: usted no es de Dios. Si usted aborrece a su hermano,
Uy, es que como dice el hermano pastor, va, cuando lo veo hasta el estómago me... Hermano, perdonemos. Si no perdonamos, hermanos, no hemos conocido a Dios. No somos de Dios, somos del diablo. Así lo dice la Escritura. Y con todo y Biblia nos vamos a ir, usted sabe, al horno de fuego. Mire, las parábolas son muy claras, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Por eso la cizaña en el mundo sirve de tropezadero. Los que hacen iniquidad. Y está metida entre el trigo que Cristo Jesús sembró. Nosotros somos ese campo, nosotros somos ese mundo donde Dios ha sembrado la buena semilla. Pero también Satanás tiene los suyos y esos, hermanos, Él los ocupa para ponernos tropiezo a nosotros. Muchas veces andamos metidos, hermanos, en enredos y problemas y viene gente muy sabia. No, voy a hacerle de esta manera, al fin y al cabo. ¿Quién nos mira y quién se da cuenta? Hay uno que se está dando cuenta, Dios. Y nosotros como hijos de luz debemos de refutar toda clase de consejos. De esa manera. Además, hermanos, ¿cómo es que nosotros, digamos, ahora como hijos de Dios hemos nacido? Juan lo explica en su evangelio también. Miren, vamos al capítulo 1 de San Juan. Miren lo que dice el verso 11 en adelante. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere usted tener potestad en su vida? ¿Sabe qué es eso? Autoridad, dominio otra vez. ¿Quiere tener esa potestad? ¿Quiere tener ese dominio, ese reino otra vez? Sea un hijo de Dios. Recibiendo a Jesucristo. En el capítulo 3 del mismo evangelio, en los versos 3 y 5, Jesús le dice a Nicodemo, porque Nicodemo llegó, hermanos, con muy buena teología del Señor. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si tú no naces de nuevo no puedes tener dominio, no puedes entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, si no naces de nuevo. Y se nace de la palabra y del Espíritu, eso es lo que Cristo está diciendo. Recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Les hablaba, hermano, que ahora como hijos de Dios, nosotros tenemos ese dominio para dominar la carne, para dominar el pecado que está en la carne. Les estaba diciendo que la tentación ahora en los hijos de Dios está afuera, entra por los ojos, o puede nacer en el corazón, puede nacer adentro también. Y es como un embarazo que se está gestando ahí, se está gestando. Mira, vayamos a Santiago, capítulo 1, verso 12 al 15. Les voy a enseñar cómo se forma la tentación. Porque muchos hermanos se creen tan santos, pero tan santos, que ya mero caminan en agua. Y según ellos, hermanos, no se van a resbalar y van a caer como el plátano ahí, mira, el somatón en el suelo, no, hermanos. Tengamos cuidado. Santiago 1:12, creo que al verso 15. Miren lo que dice el Santiago, este tremendo hombre, maduro en la fe. Este es como de esos robles que crecieron, hermanos. Así veo yo a Santiago cuando leo sus epístolas. Como un roble, hermano, que nada lo dobla. Mire, Santiago dice, bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, mire, vaya con cuidado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Para los que dicen, ay, es que Dios me tentó, hermano, ¿cómo? Este está más equivocado que... Aquí hay Biblia, aquí hay palabra de Dios. Dios no tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia, ¿qué? Maldad que hay en nosotros. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mira el verso 15, ahí es lo que habla del embarazo. Entonces la concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que hay un proceso. Primero se concibe, se está gestando, ahí como dice el pecado, y cuando se consuma, cuando el pecado se hace, es que ya nació, salió a la luz.
Mire el proceso que tiene, por eso le digo, el pecado, hermanos, en nuestras vidas. Si no tenemos, ahora como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos al Hijo de Dios, la simiente de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos ayude en esta tremenda, hermanos, dificultad, en este cosmos donde vivimos tan afligido, hermanos. Tenemos la ayuda del Santo para que nos ayude. No es que muchas veces ponemos de pretexto, no es que el hermano tuvo la culpa, o la hermana tuvo la culpa, o mi esposo tuvo la culpa. No, hermano, mi esposa tuvo la culpa, o el hijo, el esto, el otro, pero nunca nos vemos a nosotros mismos. Aquí dice la palabra, nosotros somos los que concebimos maldades. Y si no las refrenamos en Cristo, déjame decirle, vamos a estar muertos. Vamos a hacer una saludable cizaña entre el medio del trigo. Y vamos a servir de tropezadero para los demás. El hermano rencilloso busca pleitos, armadores de chismes, lengua larga y todo esto en el pueblo de Dios. Es una cizañota de esas grandes, pero fíjense la tremenda dificultad. Cristo Jesús dijo, no la corten, déjenla que crezca. Así es que no es trabajo de nosotros andar cortando cizañas, de andarnos entrometiendo, hermanos, con aquellos que no tienen el mismo evangelio que nosotros predicamos. Déjenlos que crezcan. Cristo el Señor dijo, tienen que crecer juntos. A su debido tiempo, Él mandará a los ángeles y habrá una siega primero de arrancar la cizaña y aventarla al horno. Mira, eso de arrancar, se habla de violencia. Así va a ser arrancada la cizaña. Los hijos del diablo de este mundo serán arrancados con violencia y serán echados, hermanos, al horno de fuego. Así dice la palabra del Señor. Entonces esto es lo que podemos hablar en cuanto a los hijos, en cuanto a lo que significa la buena semilla, el campo, el mundo. Ahora bien, dice que estamos en el reino de Dios. Y hermanos, ¿qué podemos decir de la cizaña? Veamos unos últimos versículos porque el tiempo se me acabó. Vayamos a San Juan, hermanos, hablando de la cizaña, capítulo 8. Ese verso hasta creo que se lo saben de memoria. San Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre. Tremendo el Señor, va. Con él no andaba, mi hermano, con pañitos tibios. Y a la congregación quiere que se le predique, hermano, es que predíquenos suave. Mira, aprenda Joel Austin, sí, tremenda cizañota. Pura harina, hermanos, leudada, hermanos, está sembrando en los corazones de mucha gente. Mire lo que dice San Juan 8:44. El Señor Jesucristo, teniendo un enfrentamiento con esta gente religiosa, porque los religiosos son los hijos del diablo, les dijo, vosotros, les dijo, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, mire, homicida. O sea que lo querían matar al Señor. Él ha sido homicida desde el principio. Y mire lo que sucede. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Aquí tenemos muchas cosas que el Señor dijo, de lo que caracterizan la cizaña, los hijos del diablo. En primer lugar, son unos homicidas. Usted podrá decir, bueno, hermano, yo no he matado a nadie hasta ahorita, y gracias a Dios, hermano, que no nos hemos manchado las manos de sangre. No hemos matado a nadie. ¿Pero qué con nuestra lengua? ¿Sabe que el libro de Proverbios dice que hay hombres, dice que su lengua es como espada, hermanos, que golpea a la gente? Cuando una persona da una orden de matar a otra, eso es lo que está haciendo. La lengua primero mata a otra persona. Hay personas que matan en otros los deseos. Hay personas que matan en otros, hermanos, la esperanza. Hay personas que matan en otras personas, ¿sabe qué? Su carrera, sus dones, el servicio a Dios. Todo eso la gente lo mata con la lengua. No es necesario agarrar una pistola y matar a otro. También con la lengua se puede matar a otra persona. ¿No lo dijo Santiago en su carta? Miren, dijo, ¿qué miembro más chiquito tenemos entre todos los miembros? Pero se jacta, dijo,
Enciende los bosques, dice, inflama toda la creación como el infierno. La lengua es un mundo de maldad. Eso es que, hermano pastor, tenga cuidado cuando vengan por ahí a decirle, hermano, arranque la cizaña de la iglesia. Dígale, ese no es mi trabajo. Ese es trabajo de ángeles. La lengua es un mundo de maldad que está puesto, dice, en nuestros miembros. Y mire lo que dijo Santiago, a los caballos se les ha puesto freno, dice, y hemos domado los caballos. Un gran barco, dice, que se desliza sobre las aguas de un gran océano. Lo dominan con un timón, dice, y nosotros no podemos dominar la lengua. Eso es lo que dice Santiago. Y estos son los hijos del diablo. Cizaña. Homicidas. Dice la palabra de Dios. Luego dice, cuando su padre dice, y los hijos de él hablan, dice, hablan pura mentira. Fíjese qué características. Homicidas y mentirosos. Dice, y no ha podido permanecer en la verdad. ¿Sabe quién es la verdad, verdad? Hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo. Él no pudo permanecer en esa verdad. Y si nosotros no permanecemos en la verdad, si predicamos otro Cristo, si predicamos otro evangelio, si anunciamos otras buenas nuevas de salvación que no está registrado como la palabra de Dios nos enseña, nosotros también somos unos mentirosos y como tal somos hijos del diablo también. Esa es la cizaña, hermanos, en el campo. Hermano, véalo. Usted tiene, hermanos, a cada día, a cada minuto, usted se topa con la cizaña. Vea cómo se comporta. Eso es lo que dijo Cristo Jesús. La cizaña también, veamos este último versículo en 1 Corintios 11. Vamos a ver qué es. 1 Corintios capítulo 11. O segunda, perdón, hermanos. 11:26. Mire lo que dijo nuestro amado apóstol de los gentiles. En camino, dice, muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Falsos. ¿Sabe que eso es lo que hace Satanás? Él vino también a sembrar la semilla en su campo, en el campo de Dios. En el campo. Y la vino a querer falsificar. Por eso les digo, hermano, nadie va a falsificar un centavo. El que falsifica va a falsificar un billete de a 20 o de a 100. ¿Por qué? Porque tiene valor. De la misma manera nosotros tenemos valor. ¿Por qué? Porque ha sido derramada sobre nosotros la sangre poderosa de Cristo. Así el enemigo también vino a sembrar su semilla en el campo para que creciera junto al trigo, hermanos, y se pareciera a él. Peligro, dijo Pablo, entre falsos hermanos. Mira, hay hermanos más falsos que un billete de 1. Que por aquí, hermano, le pintan una gran sonrisa de payaso y por detrás le clavan el cuchillo. No tienen misericordia de hablar con usted, son unos chismosos, habladores, inventores de cosas, hermanos. Y no se miden ni tienen misericordia. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Así lo dice Cristo. Y esa es su naturaleza y por eso no pueden, hermanos, no pueden dejar de pecar. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo y están entre medio de nosotros. Por eso yo les digo, hermano, no se desanime. Jesús ya nos había hablado de esto. Mire, han pasado 21 siglos, le digo, y la misma historia se sigue repitiendo. La misma historia se sigue repitiendo. ¿No vemos, hermanos, a un Judas en medio de los 12 y vio al Señor, comió con él, durmió con él, anduvo con él, hermano, echó fuera demonios y qué? Resultó ser cizaña en medio de los 12. Entregó al Señor. Allá Alejandro el Cardelero, usted se ve en las epístolas de San Pablo, dijo, este hombre se metió también dice, dentro del pueblo de Dios solo para causarme males, dijo Pablo. Dios tenga misericordia de ellos, dijo. Y siendo sacerdotes, imagínense. Cuando Pablo, hermanos, predica, hermanos, usted ve ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, al final, o por ahí en medio del capítulo,
Pablo predicó con un denuedo, hermanos, en la sinagoga, que dice de que se reunió mucha gente. Y al siguiente sábado pues no cabía la gente dentro de la sinagoga. Y dice que cuando Pablo empezó a enseñar nuevamente, los judíos que tenían la ley de Dios, la Torah, tenían todos los escritos de Moisés, empezaron a rebatir lo que Pablo decía por celos malsanos. Y empezaron a rebatir y a maldecir el camino. Y decían que eran hijos de Abraham. Así hay gente en la iglesia también, hermanos, que en vez de darle gloria a Dios y en vez de sentirse gozosos, les da celo porque el hermano, qué sabiduría la que tiene. Y yo no llego pero ni a conocer qué significa San Juan 3:16, hermano. Sienten celos por los que están aquí enfrente muchas veces enseñando. Oye, hermano, ese celo no viene de Dios. Ese celo es del diablo. Hay que ser, hermano, hay que distinguirnos ahora más que nunca. Hermano, la noche ya está avanzada y el mismo apóstol Pablo dijo, es de vestirnos las armas de luz y comportarnos verdaderamente como hijos del reino, como hijos de Dios, amados de entrañable misericordia y comportarlos como tales. El mundo necesita conocer lo que nosotros tenemos. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.